En principio, ¿qué conclusiones podemos sacar, ¿no? Ir sacando de esta marcha tan concurrida, por cierto, pero que deja algunas lecturas importantes? Muchas lecturas políticas, Diego, ¿cómo estás? Buen día, Paula. Bueno, primero, a ver, ¿cuánta gente hubo? Es una discusión para mí absolutamente menor, pero que se politizó como siempre en todas las marchas, como por ejemplo cuando son las marchas de Moyano. La Policía Metropolitana dice 400.000, la Policía Federal dice 50.000. Ponerse a discutir números para mí es un infantilismo total, pero tiene que ver también con la cuestión política, porque el gobierno sabe que cuanta más gente haya metido la marcha, peor resulta, porque en definitiva todos sabemos que era una marcha política y para mí nada tiene de malo que haya sido una marcha política. ¿Es creíble la cifra de las 50.000 personas, Johnny? Yo no sé si es creíble la de la Metropolitana, como no sé si es creíble la de la Policía Federal. A mí el cálculo que me enseñaban a hacer la fuente de la Metropolitana es que había 30.000 personas por cuadra. Yo no sé si esto es cierto o no soy un especialista en esto, y que eran 14 cuadras repletas. Entonces 14 por 30 le daba 420.000. Esta es la explicación que me dan a mí de la Metropolitana. Insisto que discutir la cantidad de gente en números tan milimétricos... Pero llama la atención la brecha, ¿no? Porque menor. La verdad las cifras son muy diferentes. Sí, es una brecha enorme, pero tiene que ver con esto, con un gobierno que quiere minimizar la marcha. Si hoy leías la tapa de página 12, ahí está perfectamente lo que dice el gobierno. Igual es una composición social idéntica a la de los caceroleros, como diciendo, no nos importa porque es gente que nunca nos va a votar, es gente de clase media acomodada, clase media urbana, antiperonista, que no nos va a votar nunca. Entonces, esta es la lectura que hacían en el gobierno, a nosotros no nos importa. Ahora, ¿le importa o no le importa al gobierno? Yo creo que sí. Esta es la pregunta que nos hacíamos. ¿A quién interpeló la marcha? ¿Para quién era la marcha? ¿Era interpelando al gobierno, interpelando a la justicia por el caso Nisman, o interpelando a la oposición, o a todos juntos? Para mí era a toda la clase dirigente, al Poder Judicial, al Poder Legislativo. El gobierno la tomó como un mensaje a sí mismo. Porque decía, es una marcha golpista, impulsada por fiscales golpistas, como decía hoy Capitanich, por el grupo Clarín. Detrás de la marcha estaba Clarín. Bueno, el gobierno se sintió tocado porque se sintió el sujeto interpelado. Porque lo que decía es, la gente que estaba ahí ya sacó una conclusión del caso Nisman y era en contra nuestra. Porque además, digo, Jonathan, ¿en cuántas oportunidades hablamos no solamente de la pelea del gobierno con la justicia, sino de la pelea de la propia gente con la justicia? ¿Cuántas veces hemos criticado a jueces, a fiscales que no hacen lo que tienen que hacer o interpretan la ley de otra manera? Digo, acá se estaba dando esta conjunción tan interesante, ¿no? Jueces, fiscales, claro, pero también marchando con gente que en algún momento los ha criticado. Pero totalmente. Yo decía ayer un poco a modo de chiste, Diego, agarrá las caras, imprimilas de cada uno de los fiscales y preguntar a la gente cómo se llaman. No sabían. Sí, yo no te puedo asegurar, si haces una encuesta, que de las 400.000 o 50.000, como dice la federal, el 80% no conocían los nombres de los convocantes. Yo creo, esto es subjetivo, que la gran mayoría no fue porque fue Marijuán, no fue porque fue Piumato, no fue porque fue Stornelli. Fue por Nisman, fue porque le tiene bronca al gobierno por diferentes circunstancias, pero los convocantes poco y nada tenían que ver con la esencia de la movilización. Sin embargo, el gobierno se las tomó contra los que convocaban, que eran los fiscales, justamente fiscales que están enfrentados al gobierno en diferentes causas, y con algunos grupos económicos y con Julio Piumato. ¿Cómo reaccionó el gobierno? Bueno, lo que explicábamos recién. Antes de la marcha, la presidenta por cadena nacional había dicho: a este gobierno no le marca la cancha a nadie. Se estaba refiriendo a un episodio de la Rúa con la UIA, etc. Pero se estaba refiriendo concretamente a esto, que la agenda al gobierno no se la va a poner ni Clarín, ni los fiscales, y mucho menos un cacerolazo. Sí, además, digo, parece algo, un axioma que tal vez para Néstor Kirchner era muy sonado, ¿no? Vamos a ganar la calle. Y esto, claro, en definitiva es lo que estaba pasando un efecto contrario, ¿no? Pero esta es la pregunta que nos hacíamos hoy más temprano, Diego. ¿Hasta qué punto está bien seguir en la confrontación nosotros-ellos? Cristina el otro día decía, nosotros somos la felicidad, el ruido, la alegría, a ellos les dejamos el silencio. Como diciendo, ellos son el orden conservador y quieren que el gobierno termine mal. Es una estrategia política que a Kirchner le sirvió mucho. Recordémoslo, cierto. Kirchner asume con el 22% de los votos y empieza a buscar enemigos. Los militares, el menemismo, el Fondo Monetario Internacional, Clarín, el campo, le sirvió. Porque Kirchner empieza en 22 y Cristina termina en 54% de los votos. Ahora, todo el tiempo no se puede estar en la dicotomía amigo-enemigo, porque hay momentos en donde un gobierno es más fuerte y más débil. Y esto no quiere decir
que uno sea golpista. Hay momentos donde el gobierno es más débil por la coyuntura. Sí, ahora, yo escuché a algunos especialistas, en realidad hablando o diciendo, algunos a favor del gobierno, que el golpe blando era peor que el golpe duro en relación a esto. ¿Esa es la lectura que hace el gobierno? Sí, el gobierno, golpe blando. Yo no sé hasta qué punto lo creen de verdad o lo dicen como estrategia, ¿no? Que esa es una gran pregunta. El gobierno dice, esto es un golpe blando. ¿Qué es un golpe blando? No es un golpe tradicional, no van a venir los militares con las botas, con los tanques a sacarnos. El golpe blando es venir a deslegitimar a un gobierno para que termine lo peor posible y que después no tenga opción de volver o en el 2015 con un heredero o en el 2019. ¿Cómo? Bueno, con los medios de comunicación, Clarín, con operaciones de la justicia, fiscales, etcétera, etcétera, con marchas. O sea, quieren que terminemos lo peor posible. Esto es lo que dice el gobierno. Ahora, y ya voy redondeando. ¿Se puede entonces salir a confrontar de esta manera amigo o enemigo en un momento de debilidad política? Bueno, es una cuestión a opinar. Estamos en último año de mandato, con un enfrentamiento con la justicia, con un enfrentamiento con el movimiento obrero, Moyano, etcétera, etcétera. Pero tienen una base popular sólida y todavía tienen el respaldo nada menos que del partido oficialista, el PJ, el partido justicialista. Bueno, estará en la presidenta, que es la conductora del movimiento, evaluar si está bien seguir con la tesis amigo-enemigo en un momento que por lo menos para mí es de debilidad política. Esto es lo que pasa, bueno, más allá de que es un fenómeno que no es solamente local, después del 18F. La gran pregunta es, ¿cambia algo o no? Lo veremos.